Buenos días a todos. Un gusto, como siempre, poder estar aquí y también con esta enorme responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Y vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, este estudio que nos lleva a tantas cosas, que incluso temas que rayan más en lo fantasioso en cuanto a lo que muchos dicen respecto a este tema, y el de hoy no se queda para nada atrás. Recordando un poquito, ¿qué nos enseñó Mark la semana pasada? El tribunal de Cristo nos enseñó lo que es, lo que no es, las diferencias entre el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Y esto fue a modo de conclusión y complemento de lo visto en el capítulo 5. ¿Y por qué es importante saber esto? Bueno, hoy vamos a iniciar el capítulo 6. Y nos adentraremos al periodo de la tribulación. Y si alguno se está preguntando, bueno, ¿y dónde vamos? ¿Se acuerdan del diagrama de tiempos y eventos? Que por ahí creo que les dimos una copia a cada quien. Ustedes lo pueden ver aquí. Bueno, más o menos se ven. Pero si ustedes pueden observar, ahí hay una flechita roja que apunta en lo que es el periodo de la tribulación, el cual se va a dividir entre la tribulación y la gran tribulación, un periodo de 3 años y medio y 3 años y medio, que al final de cuentas suman 7 años. Bueno, aquí en el capítulo 6 nos encontramos al principio del periodo de la gran tribulación. El principio de dolores, como lo denomina la escritura. Y esta parte es bien importante que la tengan en mente, porque nosotros estamos ahorita ahí en la rayita, en los puntitos amarillos. Se supone que eran verdes, pero bueno, son amarillos. Es la era de la iglesia. Ahorita estamos en esa época, la era de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, como ya lo hemos aprendido, a llevar a su iglesia para sacarla del mundo. Entonces empieza el periodo de la tribulación, ¿de acuerdo? Y es importante también recordar que los juicios que la tierra recibirá, ya se los había comentado, nada más que cometí un error y quiero pedir perdón porque me equivoqué al decir que los juicios van a ser consecutivos. Sí lo son, pero omití o por error no dije, y nuevamente quiero pedir perdón, la manera concreta en la que estos se van a dar. ¿Por qué? Porque vamos a ver los 7 sellos. Vamos para allá. El Señor Jesucristo para este momento ha tomado el libro de la mano del Dios Todopoderoso, del Padre. ¿Y por qué? Porque Él es Dios Todopoderoso también y va a abrir los sellos. Bueno, se van a abrir 7 sellos, del primero al sexto. Cuando el sexto se abre, vamos a llegar a la primera mitad del periodo de la tribulación. O sea, ven ahí donde está la rayita, los puntitos. Acá, más. Ahí, no, no, acá. No, acá. Estos puntitos que están encima de mí, ándale. Ahí es donde se abre el sexto sello, ¿de acuerdo? Ahorita, como que, ¿cuáles sellos o qué estamos hablando? Ahorita vamos a irlo viendo. Pero ahí el Señor Jesucristo va a abrir el sexto sello, y cuando el séptimo se abra, empieza el periodo de la gran tribulación, el segundo periodo de 3 años y medio, y empiezan los juicios de las trompetas. Dentro del séptimo sello están los juicios de las trompetas. Y cuando suene la séptima trompeta, dentro de la séptima trompeta están los 7 juicios de las copas, o como Mark nos explicó, los tazones de la ira de Dios. ¿De acuerdo? Espero no haberlos hecho muchas bolas, pero acuérdense, se abren los 6 sellos, termina el primer periodo de la tribulación, los 3 primeros años y medio. En el séptimo sello, ¿qué empiezan? Los juicios de las trompetas. En la séptima trompeta, ¿qué empiezan? Las copas de la ira de Dios, ¿de acuerdo? Esto porque quiero que tengamos bien el panorama, porque luego entre tantos eventos que vamos a ir viendo, se pierde uno en el transcurso del tiempo. Entonces, antes de orar, quiero invitarlos a que me acompañen a abrir sus Biblias. Abran sus Biblias ahí en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 al 8. Y vamos a
leer el pasaje que nos corresponde hoy. Dice así la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Ahí. Ya. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras por un denario, perdón, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Gran tema, ¿verdad? Mucha imaginación, he visto N cantidad de historias, etcétera, y les puedo decir que incluso hay más de 9 escuelas para darle interpretación a todo esto. Ujú. 9 escuelas que tienen que ser repasadas, tienen que ser estudiadas, y bueno, por convicción nos vamos a enfocar en cierto tiempo. Pero vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Acompáñenme. Padre amado, Padre celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido a través de tu palabra conocer qué es lo que tú vas a hacer, Señor, y eso es un enorme privilegio, Señor. Gracias porque somos bienaventurados a leer y escuchar este libro, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado a conocer las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta, Señor. Gracias. Y Padre, te ruego por este pobre predicador, Señor, que no es nada. Que tú, Padre, que tu Santo Espíritu sea hablándonos y no yo. Que tú seas glorificado en esto y que nuestras mentes y corazones estén enfocadas en ti, Señor. Que se hable únicamente tu palabra y no ideologías personales, Señor. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nos encontramos entonces ya dentro del periodo de 7 años. ¿Cómo se llama este periodo? La tribulación. Mismo que se dividirá, como ya les había dicho, en 2 periodos de 3 años y medio, donde los juicios que se derramarán no tendrán precedente. O sea, creen que el mundo está mal, creen que han tronado diferentes cosas, creen que han pasado catástrofes. Bueno, lo que ha pasado actualmente no es nada en comparación de lo que se viene, porque la ira de Dios se va a derramar sobre la tierra. Y ojo, esta parte es bien importante para saber dónde está la iglesia. Si la ira de Dios está siendo derramada sobre la iglesia, entonces cuando la Biblia dice que nosotros no somos puestos para ira, es también un apoyo para decir que la iglesia no va a presenciar esto. Esto no tiene precedentes y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es conocido como el día del Señor o el día de Jehová. Sabemos que la iglesia será arrebatada, pero aquí hay una cosa bien importante. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? ¿Por qué Dios va a derramar su ira de tal manera sobre la tierra? ¿Para qué? Bueno, hay 3 razones que les puedo enumerar rápidamente. En primer lugar está el establecimiento de la soberanía de Dios en la historia humana. ¿Esto por qué? Porque la humanidad ha persistido en serle rebelde a Dios a lo largo de la historia. Tenemos un Dios, pero la humanidad ha sido rebelde durante todos los tiempos. El derramamiento de la ira de Dios afectará a toda la tierra. Por lo tanto, esto tiene un fin de evaluación. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ahí el mensaje a Filadelfia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ahí está la iglesia llevada. Perdón, así.
te guardaré la hora de la prueba, que ha de venir ¿sobre quién? Sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Ujú. El Señor va a probar a todos sobre la tierra derramando su ira. El segundo punto, el segundo para qué el Señor va a derramar su ira, para preparar a Israel para la venida del Mesías. Recordemos que los 7 años de la tribulación son la semana 70, la semana número 70 de Daniel, ¿se acuerdan? Que en la historia de la humanidad vamos en la semana 69 y estos 7 años, estas semanas de años, se van a terminar de cumplir el periodo de 490 años no consecutivos, se va a terminar de cumplir en la tribulación. Dios le ha dado a su pueblo, a Israel, estos 490 años y entonces va a cumplir sus promesas, está preparando a Israel. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24, por favor. Y dice así la palabra del Señor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No, estas son las semanas de años. Y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. Estas son las promesas, 6 promesas que el Señor le hace a su pueblo. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El cumplimiento de estas promesas es la causa por la cual Dios va a derramar su ira sobre la tierra para preparar a su pueblo, para que al fin el mundo sea exactamente como se supone debía ser. Y en tercer lugar, obviamente, la tribulación es para juzgar la rebeldía humana. En nuestros días vivimos en lo que se llama el tiempo de los gentiles. Y esto vamos a verlo, por favor, acompáñenme ahora a Lucas, capítulo 21, versículo 24. Lucas 21, 24, dice así. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando el periodo de la gran tribulación termine, el tiempo de los gentiles se acabó, y Dios va a establecer su reino en la tierra. Esos son los propósitos, eso es lo que Dios va a preparar en 7 años. Hace poquito, Moni y yo estábamos haciendo cuentas de que, ay, sí, tenemos bien poquito tiempo, pero si ya tenemos 10 años en Pachuca, casi. Ya tenemos más tiempo en Hidalgo que en el Estado de México. ¿Y cuántas cosas no han pasado en ese periodo de tiempo? Y ahorita lo que vamos a ver es únicamente el principio de dolores, o sea, es únicamente los primeros 3 años y medio. Y no vamos a terminar los 6 primeros sellos, como ustedes ya pudieron ver en nuestra lectura. Comenzamos entonces a decir que a pesar de que el mundo entero se va a organizar contra el Señor, el Cordero de Dios va a aplastar a todas las naciones. Entonces vamos al versículo 1, el Apocalipsis. Esta fue la introducción, sé que fue un poquito alborotada, pero es necesario que todos estos datos los tengamos. Apocalipsis 6.1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Vi. Una mejor traducción aquí es y vi, kai eidon, del griego kai eidon. ¿Y por qué es tan importante la conjunción y? Bueno, es muy importante porque recuerden que kai nos enlaza con lo que estamos viendo anteriormente. Juan entonces sigue viendo la misma escena, la escena que terminó en Apocalipsis 5, 13 y 14 continúa aquí en 6.1. ¿Y qué vimos ahí en Apocalipsis 5, 13 y 14? Lo voy a leer rápidamente. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria, el poder
por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Recuerdan esta escena? Cristo glorificado, con esa apariencia de cordero inmolado, ha tomado el libro. Y es el único que puede hacerlo. Y entonces todos caen de rodillas en adoración a Jesucristo. Porque es el único que puede tomar el libro, verlo y abrirlo para ejecutar lo que en él hay. Por eso es, y vi. Juan continúa, no ha pasado a otra escena. Juan continúa ahí. Y vi cuando el Cordero, Cristo glorificado, abrió uno de los sellos, mejor traducción, el primero de los 7 sellos. Se abre el primer sello del rollo que estaba en la mano de Dios Todopoderoso, y este sello es al fin roto. Es aquí cuando los juicios comenzarán a ejecutarse por orden de Dios. Hay algo aquí muy importante que tenemos que entender. Generalmente cuando hablamos de los 4 jinetes del Apocalipsis y todo eso, es como que, uy, sí, Satanás va a estar suelto como si no tuviera correa y va a estar andando por aquí y por allá y va a hacer lo que quiera. ¿Seguros? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Otra vez, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Una manera de leer este versículo mejor sería: y vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. En los mejores manuscritos, en los más recientes descubiertos y que son de mayor antigüedad, y mira, no está. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vemos que la orden del ser viviente, de este ser angelical de altísimo rango, la orden, ¿cuál es? Ven, nada más. Y como con voz de trueno. ¿Cómo será eso? Pues como que con voz de hombre, ¿no? O sea, una voz enfática, una voz con autoridad. Es importante saber esto porque, como les decía, la orden ven, del griego erkomai, significa manifiéstate. ¿A quién le está siendo dada la orden entonces? ¿A Juan? Observemos. Si está diciendo ven, que es como, que el significado es manifiéstate, nos da la impresión de que el ser angelical, el ser viviente, está hablando con Juan. Sí, puede ser. Pero si leemos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven, en el lenguaje original nos podemos dar cuenta que Juan es testigo. ¿Qué está haciendo Juan? Él está viendo. Él está viendo la escena. Es como ustedes allí en sus lugares. Ustedes me están viendo a mí y me muevo para acá, me muevo para allá. Ustedes están viendo la escena. Juan está viendo la escena. La orden le es dada a otro. Ven, manifiéstate, empieza. ¿A quién quién está dando esta orden? Versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Juan entonces, ¿qué es? ¿Un ejecutor o un observador? Es un observador. Entonces, ¿quién llama a este primer caballo con su jinete? El ser viviente. Dios es el que va a llamar a todos y cada uno de los que van a ejecutar estos juicios. Por supuesto, el asunto del caballo y los jinetes es simbólico. Ahorita vamos a ver eso. Y estuve buscando entre muchas obras pictóricas alguna que no fuera demasiado fantasiosa, porque hay unas que de plano dices, wow, cuentan una historia completamente diferente. Quiero mostrarles una pintura del pintor Víctor Vaznetsov, pintada en 1887, se llama Los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Si me la pone? ¿No está? Sí, sí está. Nada más que creo que la puse más adelante.
Por ahí tiene que estar. Bueno, a ver si la encuentran. Respecto a esto de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, es una figura que ha inspirado, ya, ok, ok, quiero que la, ¿sí la ven? Pues sí, sí se ve, pero a detalle va a estar difícil, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden buscarla y algo que me llamó mucho la atención de esta pintura es que arriba, ¿pueden ver al cordero? No, no lo pueden ver, bueno, está arriba y está sangrando. Ajá, es un cordero como inmolado. Y está el libro. Yo creo que este Víctor no sabía que se trataba de un rollo y puso un librito. Ujú. Me gustó mucho porque analizando la pintura, el único error que tiene es que el jinete de caballo blanco trae flecha. Ujú. De ahí uno puede observar la obra y se da uno cuenta de que si uno lo interpreta correctamente, la figura es de un caballo con un jinete, el cual es un propósito. Y el propósito está debajo de cada jinete. Aquí hay gente que está muerta por diferentes causas. Aquí hay gente comiéndose unos a otros, que representa el hambre. Este jinete está con una espada y hay mucha gente peleando. Y de este lado hay reyes aplastados. Uh-huh. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Pero, ¿por qué es importante que nosotros tengamos una imagen correcta de los jinetes del Apocalipsis? Porque si no, la imaginación vuela y nos olvidamos de lo que dicen las escrituras. Vamos a ver otra vez entonces este asunto de los jinetes. ¿Quiere decir que entonces los que estén en el periodo de la tribulación van a ver caballos voladores? Es lo que mucha gente espera ver. Inclusive hace poco se hizo popular una foto donde las nubes agarraron forma de caballos. Uy, hubo gente, supuestamente del círculo cristiano, que estuvieron adorando, cantando y no sé qué tanto. Y bueno, yo he visto también que las nubes toman forma de conejos o de personas. ¿No les ha pasado que te quedas viendo eso? Y es pasajero. No significa, los jinetes del Apocalipsis, no significa que va a haber caballos volando. God Questions lo describe así. Los 4 jinetes son descripciones simbólicas de diferentes eventos que tendrán lugar al final de los tiempos. En este caso aparece el anticristo. El jinete es el anticristo. El caballo blanco es una fuerza. John MacArthur dice al respecto, los 4 caballos y sus jinetes no presentan individuos específicos, sino fuerzas. Inclusive Evis Carballosa y otros sostienen que el jinete de cada caballo es el mismo, es el anticristo. La fuerza que va a ejercer el anticristo, el movimiento que va a ejercer el anticristo. No, no tenemos que... ¿Y quién va a ser? Porque, segurito, yo me acuerdo, fue muy popular por ahí de los 90s y no sé cuánto tiempo, el caballo blanco y el jinete es el papa. No sé cómo le hacían para llegar a esa conclusión, pero el punto es, hermanos, tenemos que entender que los caballos y los jinetes no son individuos, son eventos, son fuerzas. Eso significa entonces que los ángeles, en este caso los seres vivientes, ¿para qué? Más bien recordemos esto, ¿para qué existen? Acaba de decir el ángel, ven y mira, y aparece el caballo blanco y su jinete. Los seres vivientes y todos los seres angelicales sirven para servir a Dios, para glorificarlo, no más. Por lo tanto, la orden que da este ser, ven, es una orden dada por Dios. ¿Quién va a mandar a cada uno de los caballos y los jinetes? Dios. Esto no es obra de Satanás, no es obra del anticristo. Dios los va a usar para cumplir sus propósitos. Eso significa que el anticristo va a aparecer en la tierra como anticristo a la orden de Dios, no a la orden de Satanás, ni porque el anticristo diga, llegó mi momento. No, Dios está en control de todo esto. ¿Por qué está cabalgando a un caballo blanco? ¿Por qué esta apariencia en la que describen al anticristo como que va a aparecer en un caballo blanco? Para engañar.
porque el anticristo va a aparecer y se va a querer parecer lo más posible a Cristo. Por eso es que muchos van a engañarse. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, donde vamos a ver a Cristo y vean, ustedes mismos van a entender. Apocalipsis 19, 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. 19, 11. ¿Se dan cuenta? La descripción cómo es. Es similar. Es similar. Solamente que aquí hay una cosa bien importante. El Señor Jesucristo juzga y pelea. Baja como un guerrero, baja en son de guerra. Vamos a ver en el versículo 2. El que lo monta tenía un arco y las flechas. Al ser un texto tan descriptivo deberían de aparecer y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Tenía el arco, es un arma, pero no tiene flechas, ya que el anticristo aparecerá como un hombre de paz. Y ojos, aquí muchos dicen que va a haber un periodo de paz falsa. No, 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 no. El anticristo va a aparentar ser un hombre de paz, pero no va a haber ningún tipo de paz, solamente va a traer destrucción. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Mateo, capítulo 24, versículo 8. Dice así, y todo esto será principio de dolores. Si el Señor Jesucristo está clasificando el tiempo de la tribulación como el tiempo de dolores, o sea, dolores de parto, damas que han tenido hijos, el inicio del parto es bien sencillo, ¿verdad? No, es bien doloroso, es difícil. Bueno, a eso es a lo que se refiere. El versículo continúa, le fue dada corona, esto significa majestad, poder. Este tipo, el anticristo, aparecerá en la tierra con el poder de Satanás, pero sujeto a Dios. Y salió venciendo y para vencer, sale como un gran conquistador, pero ojo, como un hombre de paz. Dije conquistador, no guerrero. Lo más probable es que su poder vaya a ser político y económico, no militar. Probablemente muy carismático. Aguas, hermanos, cuando seguimos a un líder nada más porque está ahí parado. Sea un líder político, sea un líder religioso, sea de lo que sea. Cuidado, el carisma es peligrosísimo. Nos hace perder los pies de la realidad. No porque estén en el lugar de poder, son dignos de ser seguidos. Cuidado. Y eso es lo que va a pasar. Recuerdo en el periodo de nuestro presidente anterior, Enrique Peña Nieto. ¿Por qué ganó? Decían muchos. Por guapo, por carita. Bueno, yo no puedo decir si era guapo o no, ¿verdad? Pero elegir a un presidente por eso, wow. Y entonces porque me cae bien, porque se ve bien, porque esto, cuidado hermanos, el carisma no se engaña. A nosotros no nos va a tocar esto, pero quiero explicárselos porque incluso por eso en el círculo cristiano siguen a ciertos individuos. No por lo que enseñan. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y no, es que a mí me cae regordo el que enseña la palabra, me cae regordo Gerardo. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque hay que seguir la palabra del Señor. Ya me aburrió Mark, nada más enseña la Biblia. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque es lo único que está enseñando Mark, la palabra del Señor. Eso es lo que hay que seguir al Señor, su palabra. Y salió venciendo y para vencer, entonces sabemos que va a ocupar un lugar importante, pero no va a ser por la fuerza. Probablemente política, probablemente economía, o las dos juntas. Siempre van de la mano, ¿verdad? Vamos a continuar versículos 3 y 4 del capítulo 6. Dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, vamos a leerlo como debería, ven. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio la gran espada. ¿Le suena a paz esto?
Es un error cuando se denomina que el periodo de la tribulación va a ser un periodo de paz falsa. Ya desde el principio. Nada más aparece el anticristo y en poco tiempo, ¿qué empieza? La guerra. Ujú. Cristo abre el segundo sello. Nuevamente, ¿por voluntad de quién llega este segundo caballo con su jinete? De Dios. Por voluntad de Dios, no por Satanás. Ujú. Ha llegado el momento de juzgar a la tierra. Se manifiesta o aparece un caballo rojizo. Eso es bermejo, rojizo. Esto representa la guerra. Acompáñenme por favor a Daniel 8, capítulo 8, Daniel capítulo 8, versículo 24. Daniel 8, 24 dice así: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Dos detalles aquí. ¿Con qué va a arrasar la guerra? Vean lo que dice la escritura. Ruinas, destruirá a los fuertes, incluyendo Israel, le va a dar una buena paliza a Israel. Todo, va a abarcar todo, va a haber guerra por todos lados, pero no solo está hablando de guerra, porque saben una cosa, cuando vemos la descripción de este jinete nos vamos a dar cuenta de algo muy curioso, pero antes de entrar a la descripción del jinete, quiero que por favor me acompañen a Mateo capítulo 24, versículo 7. Mateo 24, 7. Nada más para seguir poniendo en claro este cuadro que estamos viendo. Mateo 24, 7. ¿Ya lo tienen? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vamos a quedarnos hasta reino contra reino, o sea, se van a estar dando con todo, va a haber inestabilidad. Por eso cada vez que un par de países empiezan a pelear, sobre todo si son países populares, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Y ahorita con lo de Ucrania y Rusia, ya viene el Señor. No, esto va a pasar cuando menos nos lo esperemos. Porque ni siquiera es el único país, los únicos países que están en guerra. Nada más que los otros no son tan famosos. Pero veamos entonces la descripción. Salió otro caballo bermejo, rojizo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Ahí está la guerra. Si no hay paz, ¿qué hay? Guerra. Y que se matasen los unos a otros. Va a haber guerra entre naciones, pero también entre individuos. ¿Creen que ahorita hay muchos asesinatos? Se va a hacer cotidiano el asesinato, porque cuando dice ahí, dice, y se le dio una gran espada. Es curioso, pero en el original, eso de la gran espada no es una espadota, es una espada para matar. Y como va a haber muchos asesinatos, algunos piensan que es la espada que usaban los Hassassin, que era una espada cortita que les permitía hacer sus maniobras rápidas y mezclarse entre la gente. Por eso es que se habla de asesinatos unos a otros. ¿Suena esto a paz? Pero lo más impresionante, hermanos, ¿recuerdan el trono del Todopoderoso rodeado de un arco iris de color esmeralda? ¿Recuerdan eso? ¿Qué significa? Que aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Esto va a estar ocurriendo y no nos dice en ningún lado que ese arco iris sea quitado. Aún hay esperanza. ¿Cuál es esa? El Señor Jesucristo crucificado, muerto, resucitado al tercer día y glorificado 40 días después. Y pones tu fe en eso, puedes ser salvo. Si estás escuchando eso y no tienes ni idea si eres salvo o no, arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Porque después sí se va a poder, pero va a salir muy caro. No caigamos, no caigas, si no crees, no caigas en el error. Bueno, pues si me toca la tribulación, la disfruto un rato y luego oro. Ni tiempo va a haber. Ya lo veremos eso más adelante. Como les decía, el jinete no tiene caso que nos enfrasquemos en quién es el jinete del blanco, del bermejo, del negro o del amarillo. ¿Quién es? No.
Lo más probable es que se trate del anticristo. ¿Por qué? Porque recuerden, los caballos que representan no son individuos, sino poder, algo que se pone en movimiento. Ujú. Y luego dice, le fue dado para quitar, bueno, ya se los dije esto, ahora el anticristo va a ser un hombre de guerra. Imagínense, si los presidentes por lo general son los comandantes supremos de sus ejércitos, ahora imagínense, pues básicamente alguien que tome el poder también de todos los ejércitos. Ujú. El poder concentrado en una sola persona. ¿Y qué está pasando? Todo mundo se va a matar entre sí. Vamos entonces al versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, ¿quién lo abre? El Señor Jesucristo. Oí al tercer ser viviente, este ser angelical. ¿Da la orden por sí mismo o alguien más se la dio? Da la orden porque el Señor se la transmite, él transmite la orden que decía, ven, versículo 5. Ay, es que hay dos páginas aquí, disculpen. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, perdón, ya me seguía el 6, no, era hasta el 5, nada más, perdón. El tercer sello es abierto. ¿Ya se fijaron que son cuatro seres vivientes y cuatro jinetes del Apocalipsis? Aparentemente cada ser viviente tiene preasignado un caballo y un jinete. Y vamos a ver que más adelante, ¿quiénes llevan las copas de la ira de Dios o quiénes tocan las trompetas para que se ejecuten los juicios? Los mismos seres angelicales. Vean esto, Satanás no deja de ser una pieza en el plan de Dios, porque el que lo ejecuta, ¿quién es? Dios. Por eso yo digo, si no tienes tu fe en Cristo, busca a Dios mientras aún puede ser hallado. Mientras aún estamos en la gracia, esto es la era de la iglesia. Porque después, y no es amenaza, porque como lo vamos a ver conforme se ejecuten los juicios, la gente no se va a arrepentir y más van a maldecir a Dios. Entre más cosas ocurran, ¿qué pasó con Faraón, con las plagas? Entre más ocurrían, ¿qué pasaba con su corazón? Más se endurecía. ¿Pero quién lo endurecía? Dios. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, para que con maravillas fueran expulsados literalmente su pueblo, dejando al imperio hecho pinol. Eso es algo parecido. El tercer sello es abierto, la tercera orden de manifestarse es dada. Entonces Juan nos describe lo que le parece un caballo negro. Él ve esto. ¿Qué son estos? Las consecuencias de la guerra. Estamos hablando del principio de dolores. ¿Cuánto tiempo va a pasar? 3 años y medio. Y este es apenas el tercer evento de 6. Veamos otra vez el texto. Vamos a leer el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una de las primeras consecuencias de la guerra, el que montaba tenía una balanza en la mano, es la carestía, la escasez de alimentos y el racionamiento. Por eso tiene la balanza. Va a haber hambre, un hambre desesperada. Y saben, ahí en el libro de Lamentaciones, acompáñenme por favor a las Lamentaciones, capítulo 5, versículos 8 al 10, da una descripción tan gráfica de lo que esto va a hacer que es impresionante. Lamentaciones 5, 8 al 10. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel, ¿qué? Se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Literalmente ponerse negro de hambre. Por supuesto, es una figura. Está hablando del luto, está hablando del estado físico terriblemente deteriorado por el hambre. ¿Recuerdan la pintura que les mostré? La gente comiéndose unos a otros. Eso ocurrió entre el pueblo de Dios.
Desesperados por el hambre, empezaron a comerse a sus hijos. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando tiene hambre? Bueno, cuando tenemos papadita, cachetitos y pancita, pues como que decimos, pues sí, aguanto 3, 4, 5, 6 horas. Pregúntale a una persona que tenga 3, 4 semanas sin comer. Y va a ser desesperante esto, hermanos. Vamos a continuar, vamos a verlo. Este racionamiento, esta carestía, esta escasez, porque por la guerra, pues ya vimos que los ataques, me encanta cuando dicen, vamos a hacer un ataque con precisión quirúrgica. Y destrozan todo menos a los que tenían que destrozar. Y ahí nos equivocamos. Y por más inteligentes que son las armas, pues parece que son más torpes los que las usan. Vamos a continuar ahí al versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Nuevamente vemos que lo que ocurre no es por designio de Satanás. ¿De dónde sale la voz? De en medio de los seres vivientes. ¿Quién está en medio de ellos? Dios. ¿Quién está diciendo esto? Dios. 2 libras de trigo por un denario. Esta escasez, la comida aquí mencionada, esto de 2 libras de trigo por un denario, es apenas la comida necesaria para el mantenimiento de una persona a costo de salario de un día. Es bueno, pues cualquiera, no. O sea, lo que gana la persona en un día, apenas, todo el dinero, apenas le va a alcanzar para comprar la comida de un día. ¿Y lo demás? Lo que nosotros ahorita conocemos, luz, agua, todo lo demás. La pobreza también se va a extender entonces. Pero no va a ser solamente eso, sino como vimos, carestía, escasez. Según el contexto de Juan, lo que vemos, la cebada, eso es comida para animales. Pero va a ser más barata. 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, como dicen, no nutre, pero ¿qué tal llena? ¿Se imaginan eso? Tener que alimentar a tu familia con comida para animales. Y eso es en el contexto de Juan. Recordemos, él está viendo las cosas, las está viendo en su contexto histórico. Por eso es que tenemos que ubicarnos en el contexto literal, histórico, gramatical. Pero viene un detalle que dice el Señor, pero no dañes ni el vino ni el aceite. Ah, caray. ¿Por qué? 2 causas probables. En primer lugar, el aceite usado para cocinar y el vino para purificar el agua. En el contexto de Juan, ¿recuerdan? Cuando Pablo le dijo a Timoteo, no tomes solo agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago, no era que se echaran sus cubitas con agua los israelitas, le ponían vino para purificar el agua. Esto significa que el aceite y el vino los van a ser artículos de lujo. O sea, los artículos para subsistir, para que tu salud no se vea mermada, van a estar inalcanzables. Esto significa que aparte del hambre, entonces, ¿qué va a haber? Enfermedades, pestes. Pero todavía no llegamos ahí. Todavía nos falta un poquito de eso. Vamos a continuar ahí en el versículo 7. Bueno, antes de esto, antes del caballo, ¿se imaginan el desorden? ¿Han visto las escenas del Black Friday en Estados Unidos? Buenísimo. Está ahí la gente en las tiendas y hasta los que abren las tiendas se echan a correr, ¿sí o no? Se quitan porque si no se los llevan. Bueno, pero ahí es para comprar cosas que sobran. No están compitiendo por cosas para subsistir. Imagínense las cosas, el desorden social cuando sea la competencia por sobrevivir. A Dios gracias, no vamos a ver esto. Pero hermanos, a predicar el Evangelio, que se nos quedan los nuestros.
versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Ya para este punto ya todos somos expertos en caballos y jinetes, ¿verdad? La orden ya sabemos quién la da, ya sabemos de quién viene y ya sabemos a quién se la dan. Versículo 8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y estamos en el principio de dolores. Estamos en los primeros 3 años y medio. El cuarto sello es abierto. ¿Por quién? Por el Cordero, Cristo. Y se le da al caballo y al jinete, se le da la orden de aparecer ahora. Pero ¿saben una cosa? La descripción amarillo se queda corto. ¿Cuál es el color real de este caballo? Bueno, del griego cloros. ¿Le suena? Clorofila. Pálido, amarillo, verdoso. Esa es la apariencia de un cadáver. El color del caballo lo que representa es muerte, pudrición, enfermedad. Dice amarillo, bueno, es un amarillo verdoso. Quienes hayan visto un cadáver o un cuerpo descomponerse, así se ve. Palidecen y luego se empiezan a poner amarillos, verdosos, o como dicen, si te encuentras algo así en el refri, ya no te lo comes. ¿Por qué? Porque ya está dañado. El jinete que cabalga sobre el caballo de color enfermizo, me encanta este nombre que le dio Evis Carballosa al color enfermizo, lleva por nombre muerte, del griego tánatos. Y el Hades le seguía, continúa el versículo. Muerte y el Hades son compañeros inseparables. ¿Por qué? Porque la muerte recoge las vidas y el Hades las almacena. Es el lugar de los muertos, el Hades, conocido también como el Tártaro. La muerte física en sí, fíjense en esto. Cualquiera diría, bueno, en ese estado, o sea, ¿como cuántos años habrán pasado? Tal vez 2. Eso es solamente una especulación personal. La gente, ¿qué va a querer? Morirse. Ya, ¿para qué vivo? Hay hambres, hay pestes. ¿Creen que esto de COVID fue un problema? Estamos hablando de enfermedades que a lo mejor tú te la pasas en tu casita, pero desatadas por todos lados. Enfermedades relacionadas con la guerra, disentería, cólera, infecciones, que con una pastillita te la quitan, pero si no hay, te mueres. ¿Sabían que, por ejemplo, la gripe, lo que conocemos como una gripita, realmente es mortal? Si no se atiende correctamente. Imagínense el estado del mundo. La muerte va a estar desatada. El Hades, el lugar de los muertos, se va a estar llenando. Y la muerte física no es un escape. ¿Por qué? Porque de ahí sigue la condenación. Y aún más, a este jinete que monta el caballo de color enfermizo, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Esto quiere decir que van a ser exterminados nada más en el periodo de los primeros 3 años y medio, el 25% de la población mundial. Si aquí somos 20, el 25%, ¿cuánto es? 5. De aquí 5. ¡Wow! Terrible. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Y aún así resulta fascinante, ¿sí o no? Resulta terrible. Y no se trata de, ay, Gerardo, voy a tener pesadillas hoy. Se trata de ver la majestad de Dios
y su poder ahora como juez. Ya vino como siervo sufriente a morir por tus pecados. ¿Y cómo es tu vida? Honras y das gloria como los seres vivientes, como toda la creación, cuando Cristo toma el rollo y todos empiezan a alabarlo y a glorificarlo. ¿Tu vida glorifica a Dios? ¿Lo que haces en lo oculto cuando ningún hermano te ve? ¿Glorifica a Dios? ¿Tu pensamiento glorifica a Dios? Porque ese Dios todopoderoso es el que está haciendo esto. Así como es bondadoso, también es justo. Porque estos juicios no son injustos, son perfectamente justos. No va a haber dónde meter la cabeza. ¿A cuántos prefieres no compartirles con tal de que dices que se vayan al infierno, literalmente? Danos cuidado. Tu comportamiento puede mandar a alguien a que rechace el evangelio. Lo que ven en ti. Ay, es cristiano, pero pues chupa. Cristiana, pero tiene novio y ahí anda con cualquiera rebotando. No me digas que eres cristiano si no ves la majestad de esto y esto no te pone de rodillas y te pone a pensar en tu comportamiento. Hay cosas más importantes. El internet, ver el partido, dormir en lugar de escuchar la palabra de Dios. Estoy cansado. Pobrecito de mí. No, no y no. Porque no alabamos y glorificamos a un Dios de segunda, al único Dios verdadero. Ese es el que debemos alabar porque Él nos salvó, porque te dio la vida eterna por medio de la muerte, resurrección, glorificación del Señor Jesucristo. Si tú crees esto, entonces puedes ser llamado hijo de Dios. Ojo, si te pasa esto por la mente y no te maravillas, consulta con el Señor si realmente tienes una relación con Él. Es triste cuando seres amados que yo he escuchado y dicen, bueno, es que sí creo en Jesús, pero también creo en esto, aquello, lo otro. Vas derecho al infierno. Ver los juicios que Dios va a ejecutar sobre la tierra debe de movernos a misericordia por nuestros semejantes. Es increíble que vivimos en un mundo que tiene más misericordia por los perros que por la gente. La gente se ofende más porque matan a un perrito, un cachorrito a patadas, que porque se abortan decenas de niños cada mes. ¿Se dan cuenta hasta dónde está dañada la humanidad? Y eso sin hablar de otras cosas. ¿Y saben qué es lo peor? Que en el círculo cristiano se empieza a aceptar. No, porque no es lo que a nuestro Dios le agrada. ¿Por qué se empieza a aceptar? Porque nos olvidamos de lo que a Dios le agrada. Porque agarramos este libro nada más los domingos y le hacemos, ahora sí, vámonos a la iglesia. No es presunción, pero por eso desde hace un poquito tiempo, cada año a leer juntos la Biblia, hermanos, todos, devocionales diarios. El nivel de escucha, el nivel de participación dice mucho. Tengamos temor de Dios. Él mismo manda estos jinetes, Él mismo manda estos caballos, Él mismo va a ejecutar estos juicios. ¿Por qué es malo? No, porque es santo, porque es justo, porque es verdadero. Lo vimos al principio en Apocalipsis 1. Todo lo que Él ¿es eso para ti? Y si no, arrepiéntete, confiesa tu pecado y ya. Supongan que esto empieza mañana. Pregunta, hermanos, ¿te irías hoy con el Señor? Solo reflexión. Vamos a continuar, si no, versículo 8. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Esto es, ya lo vimos, guerra.
asesinatos. Ujú. Con hambre, carestía, también, consecuencia de la guerra. Ujú. Con mortandad. Esto quiere decir que el periodo de vida de las personas se va a ver cortado de tajo. Ujú. Por enfermedades. O porque simple y sencillamente a la persona le va a tocar estar en ese 25%. Se acabó. Ujú. Y con las fieras de la tierra. Esta parte es bastante interesante porque hoy día nos imaginamos alguno de nosotros corriendo porque nos viene persiguiendo un león. ¿En qué estado de desorden va a estar la sociedad? Que muy probablemente fieras van a estar sueltas por todos lados. Ujú. Por supuesto, si ustedes lo observan, dices, bueno, en el contexto de Juan es más creíble, ¿no? De repente un oso los mataba, de repente así, así. Pero sigue estando aquí. Sigue estando en la escritura. Y por más que le busqué si era una palabra diferente, no, no es. Fieras salvajes. O sea, va a pegar por todos lados. Ujú. No olvidemos otra vez que seguimos en el principio de dolores. Esto apenas es el principio. Ujú. La situación solo va a empeorar. Estoy hablando del periodo de la tribulación. Bueno, hoy día sí va a mejorar. No, no, tampoco. Lo que estamos viviendo tampoco va a mejorar. Pero no se compara. Saben, hermanos, esto que hemos visto debe de ser suficiente estímulo para que prediquemos el Evangelio a todos los que podamos. Háblales de Cristo, sin miedo, sin pena y sin culpa. Porque si tienes tus pecadotes y al que le quieres hablar, ahí está. Es como los jóvenes que andan queriendo evangeligar. Yo lo convierto. Ujú. Ya la voy a evangeligar, Mark. Va a ser para Cristo, pero también va a andar conmigo. No. Ujú. Arrepiéntete, limpia tu vida. Y ahora viene el quinto sello. Y si quieren saber lo que el Señor revela sobre los sellos que faltan, no falten la próxima semana. Vamos a orar. Señor, cuán grande eres. O como dice tu palabra, también terrible. Señor, enséñanos, como vemos en Proverbios, a tener ese principio de la sabiduría, que es el temor de ti, Señor. El temor de Dios no solamente es respeto, sino también tener miedo, Señor. Miedo a ofenderte, miedo a pecar, miedo a faltarle a un Dios todopoderoso, Señor. Esto que tú nos has mostrado, gracias, Padre, por el privilegio, este alto honor que nos das de poder saber lo que vas a hacer. Gracias, Padre, por esto. Que estos jinetes sean un estímulo para compartir el Evangelio, no quedarnos con que, pues sí, sí le digo y ya, no. Hablarles del Evangelio, hablarles de Cristo. Pon en nosotros temor de ti también, Señor. Luego, Padre, por todos aquellos que no han escuchado las buenas nuevas, Señor, que están en otros lugares del mundo. Padre, sabemos que tú pones obreros que vayan a la mies, Señor. Y Padre, pon en nosotros también ese ánimo, ese espíritu de compartir, Señor. Pero sobre todas las cosas, temor de ti, Padre. Tú eres el Dios soberano. Tú eres el grande, tú eres el poderoso. A ti sea la honra y la gloria por los siglos. Amén.